Bueno, familia, pues vamos a lanzarnos a la aventura de hablar desde el proyecto Ananda del tema de toma de decisiones. Es un asunto que parece así de primeras como muy sencillo y a mí, sin embargo, me ha dado mucho que pensar, mucho que reflexionar. Me han venido claridades como ¡wow! ¡Qué fuerte, qué potente! Bueno, pues el tema de tomar decisiones. Cuando tú estás teniendo el acto valiente de atreverte a tomar una decisión desde la conciencia, esa decisión cambia radicalmente el rumbo de tu vida. Es decir, si tú dices que sí a algo, de repente ese sí energéticamente tiene la capacidad de empezar a mover todas las áreas de tu vida. Yo voy a poner un ejemplo personal para que podáis llegar a entenderme un poquito mejor. Yo he creado el proyecto de Transevolución, que es una empresa que se dedica a conectar con las personas desde retiros espirituales, desde el tema de sesiones individuales, desde talleres, conferencias, sesiones de meditación, retiros también de alto impacto, bueno, de todo lo que la vida nos va poniendo por el camino. Yo decidí crear esta empresa, o más bien la vida decidió que la crease hará unos 3 años, y los primeros años como que todo iba muy bien, porque arrancas, porque es el principio, es el descubrimiento, hasta que ya tú le pones conciencia en que eliges que ese proyecto sea el que quieres que tome fuerza en tu vida y a lo que quieres dedicarte, y entonces te toca empezar a tomar decisiones, porque ya estás tomando una decisión más allá de lo que la vida ha ido entregándote. Ahora eres tú también el creador. Siempre somos los creadores de nuestra vida. Lo que pasa es que es diferente hacerlo desde la conciencia o desde la inconsciencia. Entonces yo empecé a tener la conciencia o la claridad de que quería que este fuese mi camino profesional. ¿Y qué pasó? Que cuando llevaba 2 años con Transevolución, pues empecé a sentir como una especie de algo se ha estancado, algo ya no fluye como fluía antes. Y esto tenía que ver con que yo misma había dejado de tomar decisiones o había dejado de tomar las decisiones que me llevaban a un pasito más hacia adelante. ¿Por qué había dejado de tomar estas decisiones? Pues porque tenía miedo. Tenemos miedo a tomar ciertas decisiones porque son decisiones que nos pueden llevar al éxito, que nos pueden llevar a la libertad, que nos pueden llevar a la abundancia, y aunque nos contemos y nos digamos que eso es lo que queremos vivir, que eso es lo que nos apetece experimentar, lo cierto es que hay un ego boicoteándonos esa experiencia porque es una zona no conocida, es una zona insegura, es una zona de, digamos, desde la cual no tengo el control, porque no nos han enseñado a vivir desde ahí. Así que, después de 2 años en los que yo sentía que Transevolución se estaba estancando, me lancé a la aventura de atreverme a tomar una decisión para mí muy potente, que fue decir sí a una formación que significaría adquirir herramientas para que Transevolución pudiese florecer, pudiese volar y pudiese despegar todo lo alto que yo realmente quería que despegase, que era también la posibilidad de impactar, en vez de a 30 y 40 personas, a 100 y a miles de personas. Eso es muy potente, eso da mucho miedo realmente. Entonces, tomar una decisión así no es fácil. Sin embargo, llegó el momento en el que yo sentía que ya estaba preparada. Así que hará cosa de un mes tomé la decisión de decir sí a una formación en la que invierto unos 4.000 euros más o menos, y tan solo esa decisión cambió el rumbo de toda mi vida, profesional, personal y de todo lo que conllevaba cada una de las áreas de mi vida. Es decir, que no hace falta que la decisión en sí se empiece a dar para que empiece a suceder el cambio, porque una decisión, más allá de lo que implique esa decisión,
es un movimiento energético. Al yo dar ese sí a esa formación, lo que hice fue energéticamente abrir el campo, abrir una nueva vibración y un nuevo campo de posibilidades energéticas. Y que ese sí, al abrir todo ese campo energético nuevo que estaba totalmente bloqueado porque yo no me abría a la posibilidad de ese campo energético, empezaron a moverse cosas. Empezó a venir un montón de gente a las sesiones individuales, empezaron a salir los retiros de una forma muy fluida, empiezan a pasar muchas cosas y todavía, el curso todavía no lo he vivido. O sea, para que veáis que va más allá del curso, va más allá de la decisión, va más allá de lo que nos aporte la decisión, es la decisión en sí que elegimos tomar. Por eso quiero invitaros a que toméis mucha conciencia, mucha atención desde qué lugar estáis tomando las decisiones. Si una decisión está tomada desde el miedo, estáis vibrando en el miedo y vais a recibir experiencias que están en consonancia con esa vibración. Si tomáis las decisiones desde el amor, desde la valentía, desde la alegría, desde el disfrute, estáis vibrando en esa energía al tomar la decisión y todo eso es lo que os va a venir de vuelta. Me encantaría escuchar qué opináis sobre el tema de la toma de decisiones, qué opináis acerca de lo que habéis escuchado de mi propia experiencia y qué opináis en sí de este mundo de locura en el cual estamos jugando y experimentando. Os mando un abrazo enorme,